Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Otra vez nos ocupan los verbos modales, amigos. Y esta vez es una lección que teníamos pendiente de hace rato y que viene muy bien ahora que estamos viendo los temas de subjuntivo 2. Aquí les voy a decir cómo se utilizan los verbos modales en el perfecto en alemán, amigos. Aquí hay unas consideraciones especiales que tienen que tener en cuenta porque se diferencian algo del español. Entonces, si quieren saber ¿qué es eso que tienen que tener en cuenta? Pues ya saben, continúen viendo este video, amigos. Mi nombre es Esteban y esto es pasado perfecto con verbos modales en alemán. Antes de empezar este video tengo que recordarles que para que sean capaces de comprender todo lo que les voy a decir, es muy importante que ustedes ya tengan clarísimos los temas de los videos 40, 41, es decir, pasado perfecto, ya tienen que tenerlo totalmente claro, cuándo va con haben, cuándo va con sein el auxiliar y todo esto que ya les he dicho. Esto es como el prerequisito fundamental porque aquí vamos a ir un paso más allá. Y por supuesto que ya van a ver cómo se relaciona esto también con lo que veníamos viendo desde el video 98 con los temas de subjuntivo 2 y lo del video 102 verbos modales. Amigos, miren las siguientes expresiones en español. Oscar ha debido trabajar. Lena ha podido conducir. Él no ha querido volar. Si ustedes lo notan, estas son expresiones que tienen perfecto, pero también tienen un verbo modal y dense cuenta que esto es español y tienen tres verbos en una sola frase. Lo que no sé, es un poco inusual, no es desconocido, pero pues sí es más raro. Pero miren que en español también existe. Entonces, él no ha querido volar, por ejemplo. ¿A qué se refieren este tipo de frases? O cuando usamos frases como estas. Pues obviamente nos estamos refiriendo a un evento del pasado. Estoy diciendo que en el pasado él no quiso volar. Y acá es muy importante, amigos, que ustedes también noten que en realidad estas frases también se pueden decir sin utilizar el perfecto. Es decir, yo las podría decir utilizando pretérito, quedan un poco más simples y tienen el mismo significado. Entonces, en vez de decir Oscar ha debido trabajar, yo también podría decir Oscar debió trabajar. Y si ven que es exactamente la misma idea, solamente que ya no uso perfecto, no uso ese ha debido, sino lo cambio por debió. Bueno, en español existen esas dos variantes para cada una de estas frases y asimismo en alemán, amigos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Amigos, aunque existen esas dos variantes, una con perfecto y otra con pasado 2 o pretérito, tienen que conocer esta variante de perfecto, que es la que les digo que usa tres verbos, porque en alemán también existe y en alemán tiene una pequeñísima diferencia con el español, una pequeñísima diferencia que estoy a punto de explicarles. Amigos, recordemos la estructura de perfecto, perfecto normal, el perfecto del video 40, el perfecto básico. Por ejemplo, Oscar ha trabajado. Entonces, esta estructura ya se la tienen que saber de memoria, que sería entonces Oscar hat gearbeitet. ¿Se acuerdan? Auxiliar haben. El verbo es arbeiten, pero pues en perfecto, gearbeitet. Y queda así de simple y sencillo. Oscar ha trabajado, Oscar hat gearbeitet. Simple. Ahora, ¿cómo creen que se dice Oscar ha debido trabajar? Por favor, observen esta frase en español. Ha debido trabajar. En español, nosotros le aplicamos el perfecto al verbo modal. Si ven que yo ahora digo debido, o sea, el verbo modal es deber. Y en español yo digo ha debido. Si ven, ese deber lo vuelvo a debido, le aplico perfecto. Entonces en español por eso queda él ha debido trabajar, o Oscar ha debido trabajar. Y aquí es donde está la diferencia, amigos, con el alemán, porque en alemán no se hace esto. En alemán, cuando yo tengo esta configuración de tres verbos, de perfecto con verbo modal, el verbo modal no cambia a perfecto. Uno acá sin saber, amigos, y queriendo aplicar tal cual lo hacemos en español, que es Oscar ha debido trabajar, el perfecto de müssen es en teoría gemusst. Entonces uno podría creer
que aquí se dice Oscar ha debido trabajar, que aquí se dice Oscar hat arbeiten gemusst. No, esto amigos es incorrecto y por ningún caso lo vayan a decir así. Esto es lo que yo les digo, que hay una diferencia con el español. Para nosotros está muy lógico, pero los alemanes no lo dicen así. La diferencia es que los alemanes toman esta frase que les estoy dando y en vez de decir ese gemusst, dejan el verbo modal en infinitivo. Por lo tanto, Oscar ha debido trabajar, se dice Oscar hat arbeiten müssen. Se dan cuenta que queda un poco extraño, porque eso es como si en español yo dijera Oscar ha deber trabajar. Si ven, es prácticamente como si yo lo dijera así. Para nosotros no tiene sentido, pero para los alemanes sí. Entonces, pilas amigos. Y por favor dense cuenta de dos cosas en esta frase de Oscar hat arbeiten müssen. La primera cosa que ustedes tienen que darse cuenta es que a pesar de que esto es una frase en perfecto, aquí no hay verbos en perfecto. ¿Sí se dan cuenta? Porque acá yo solo tengo el auxiliar, Oscar hat, y los otros dos verbos están en infinitivo. ¿Sí ven? Arbeiten müssen. Entonces, a pesar de que esto es una frase que claramente está en pasado, que es pasado perfecto, no hay verbos en perfectos. Aquí no hay gearbeitet ni hay gemusst. Ambos están en infinitivo. Y esto solo pasa en este caso, amigos, de los tres verbos en una sola frase, pasado perfecto con verbo modal. Pilas. Y la otra cosa que tienen que darse cuenta es la posición de los verbos, amigos. Miren que ahí es un poquito diferente al español. Uno normalmente diría debido trabajar, ¿no? El verbo principal va al final. En alemán, no. Recuerden que en alemán, cuando usamos perfecto, el verbo que va al final es el verbo que normalmente diríamos en perfecto. En este caso sería el verbo modal. Entonces por esa razón queda ese müssen al final de la frase. Pero como ya no se dice en este caso, no se dice en perfecto, sino se mantiene en infinitivo, por eso queda así. Entonces, Oscar ha debido trabajar, de tener que hacerlo. Oscar hat arbeiten müssen. Nada de Oscar hat arbeiten gemusst, ni Oscar hat gemusst arbeiten, ni nada de eso. Nada de gemusst. Esos formas perfectas de los modales no se usan en este contexto, amigos. Se usan en otros contextos, pero aquí no. Aquí se mantiene así. Frase perfecta sin verbos en perfecto. ¿Qué tal eso, ah? Él no ha comido. Esto es una frase en perfecto normal con negación, que pues espera que ustedes ya la sepan. Él no ha comido, pues hat nicht gegessen. Simple. Él no ha querido comer. Aquí ya le estoy incrustando un verbo modal, amigos. El verbo querer. ¿Sí ven? Aquí ya no es él no ha comido, sino él no ha querido comer. Entonces, regresemos a nuestra estructura. ¿Cómo creen que se diga eso? Antes de que yo les diga la solución. ¿Cómo creen que se diga él no ha querido comer en alemán? Pues amigos, lo primero es el verbo modal al final de la frase y verbo modal y verbo principal en infinitivo. Y eso es todo. Entonces, él no ha querido comer. Hat nicht essen wollen. Essen wollen, amigos. Hat nicht essen wollen. Él no ha querido comer. Miren además cómo va la negación después del auxiliar. Eso ya también lo deben tener muy claro. Y lo más importante es cómo organizan pues los tres verbos. Y uno aquí podría pensar como, bueno, ya esa es la regla de este video, ya estamos. Pues sí y no, amigos. Hay unas consideraciones que tienen que tener en cuenta. Así que por favor continúen viendo porque no he terminado. Hay algo más que tienen que fijarse cuando vayan a utilizar este tiempo perfecto con verbo modal. Pilas. Lo primero que les quiero decir, amigos, es que en este tipo de frases como las que les he dado de ejemplo, ese verbo auxiliar está anclado al verbo modal, no al verbo principal. Pilas, amigos, porque esto es un detalle fundamental para lo que les voy a decir. Es decir, por ejemplo, acá en hat nicht essen wollen, ese hat es hat debido a ese wollen, no debido al essen. ¿Se entienden? O sea, el auxiliar está unido al verbo modal.
en ese tipo de frases. Y el detalle aquí con esto, amigos, es que incluso si el verbo principal es un verbo de movimiento, el auxiliar no va a cambiar por eso. El auxiliar siempre va a ser haben en este tipo de frases, porque haben es el auxiliar de todos los verbos modales. No sé si se entendió en castellano lo que dije, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero aquí es importante que sepan eso. Aunque el verbo principal sea un verbo de movimiento, de cambio de estado, en este tipo de frases el auxiliar sigue siendo haben siempre, porque tengo verbo modal. Y el auxiliar se refiere al verbo modal, no al otro verbo. Él no ha volado. Perfecto normal, amigos. Y volar es un verbo de movimiento. Por lo tanto, uno normalmente, pues en perfecto normal, diría esto como ist nicht geflogen. Pero ¿qué pasa si la frase que yo ahora quiero decir es él no ha querido volar? ¿Sí ven? Él no ha querido volar, que es diferente. Aunque el verbo sea fliegen, el verbo principal, aquí el auxiliar ya no se refiere a ese fliegen. Entonces ya no vamos a tomar ist. Acá ya no sería ist nicht fliegen wollen. No. Porque el verbo auxiliar se refiere a ese wollen. Y el auxiliar de wollen sí es haben. Entonces, él no ha querido volar. Hat nicht fliegen wollen. Importantísimo, en este tipo de frases de tres verbos, perfecto con verbo modal, el auxiliar es haben, sin importar si el verbo principal es de movimiento o no. Lena ha conducido a Köln. Köln pues es una ciudad de Alemania. Lena ist nach Köln gefahren. Como fahren es un verbo de movimiento, pues se utiliza entonces el auxiliar is cuando es el perfecto normal. Y además acá pues no hay verbo modal, entonces sabemos que ahí se aplica esa regla de que hay que usar el ist. Lena ha podido conducir a Köln. Y ese ha podido lo vamos a decir con dürfen, es decir, ha tenido permiso de. Lena hat nach Köln fahren dürfen. Lena hat nach Köln fahren dürfen. Miren al final los dos verbos en infinitivo como les estoy diciendo. Y lo pueden seguir haciendo así con muchos más ejemplos y verán que se vuelve más mecánico, no tan antiintuitivo. Les voy a decir otro detalle, amigos, y es que esto que les estoy diciendo es bastante versátil porque ustedes pueden cambiar el tiempo del auxiliar según lo necesiten para acomodarlo ya sea a perfecto, a pluscuamperfecto o a subjuntivo 2, que son tres cosas que ya hemos visto en videos anteriores. Amigos, los ejemplos que les he dado hasta ahora, todos han sido tomando de referencia el pasado perfecto, el video 40. Pero si ustedes analizan un poco en detalle, se van a dar cuenta que pueden hacer exactamente lo mismo si quieren decir una frase, por ejemplo, en pluscuamperfecto, que es el video 78. Les voy a dar un ejemplo rápido utilizando como referencia lo que ya les he mostrado. En perfecto yo decía Oscar ha trabajado. Entonces ahí era Oscar hat gearbeitet. En pluscuamperfecto era Oscar había trabajado. Entonces en alemán sería pues Oscar hatte gearbeitet. Recordemos que el pluscuamperfecto era cuando iba a narrar un evento del pasado respecto a otro pasado. Bueno, pues este pluscuamperfecto también se puede meter acá en esta fórmula del video de hoy. También puede llevar un verbo modal y sigue exactamente la misma lógica, las mismas reglas. Lo único que cambia es que el auxiliar pues ya no será hat, sino que será el auxiliar de pluscuamperfecto, que en este caso sería hatte. Entonces, Oscar había debido trabajar. Miren esta estructura tan compleja que ya podemos decir ahora en alemán. Oscar había debido trabajar. Ya no es Oscar ha debido trabajar, sino Oscar había debido trabajar. Entonces, esto sería Oscar hatte arbeiten müssen. Si ven, queda exactamente igual a la otra, solamente cambié el auxiliar, ya no es hat, sino hatte, porque acá es había debido, no ha debido. Y con subjuntivo 2 es lo mismo, amigos. El subjuntivo 2, que fue lo que vimos desde los videos 98 hasta el video anterior a este, que era para expresar
irrealidades, ¿no? Posibilidades. Miren que esto también se puede involucrar acá tal cual como si fuera una variación del perfecto. Entonces yo ya no voy a decir Oscar ha debido trabajar, sino que voy a decir Oscar habría debido trabajar. ¿Qué tal esa frase que a uno le suena complejísima, ¿no? Oscar habría debido trabajar. Y ustedes ya la van a poder decir en alemán. Lo mismo, amigos, cambiamos el auxiliar, ya no será hat, tampoco será hatte, porque acá no es pluscuamperfecto, aquí es habría, entonces hätte. ¿Se acuerdan de los videos 98 en adelante? Hätte, habría. Oscar habría debido trabajar. Oscar hätte arbeiten müssen. ¿Se dan cuenta que ese arbeiten müssen siempre quedó igual? Cuando tengo una frase de este estilo, con estos tres verbos que involucran un auxiliar, queda igual al final. Solamente cambié el auxiliar. Para perfecto es hat, para pluscuamperfecto hatte, para subjuntivo 2, hätte. Miren que no es difícil, de verdad que no es difícil, parece, pero no es difícil. Y miren ya la complejidad de frases que ustedes van a poder decir con esto. Todas esas frases tan raras. Lena habría podido conducir. Eso ya lo van a poder decir. Lena hätte fahren dürfen. Lena habría podido conducir. Les recuerdo otra vez que en estos casos que hay verbo modal, el auxiliar siempre es haben, porque es el auxiliar del verbo modal, no del otro verbo. Y el último punto que les tengo que decir necesariamente en este video, amigos, es por supuesto que hay una alternativa más fácil a decir las frases así, y les voy a decir cuál es, pero no se ciñan solamente a esa otra alternativa. Tienen que saber esta porque la encuentran en los textos, en los exámenes, en el habla cotidiana y se usa. Entonces deben conocer ambas. Amigos, la alternativa fácil, como les mencionaba al principio del video, es simplemente en vez de usar perfecto, usar el pasado. Entonces ya no voy a decir Oscar ha debido trabajar, porque me parece muy complicado. Ahora voy a decir solo Oscar debió trabajar y ya está. Y es la misma frase. Entonces ya no digo Oscar hat arbeiten müssen, sino que ahora simplemente utilizo el pasado de müssen. Y ojo que cuando tengo solo dos verbos, como en este caso, ahí sí toca cambiar el müssen a pasado. Hay nada de que quede en infinitivo ni nada de esas cosas. Eso solo es cuando es perfecto con verbo modal. Pilas con eso, solamente perfecto con verbo modal pasa eso. De lo contrario, normal. Entonces, ¿cómo sería Oscar debió trabajar? En vez de Oscar ha debido trabajar, pues Oscar musste arbeiten. Oscar debió trabajar. Y así con los otros verbos modales, amigos. Lena pudo conducir a Köln. Lena dürfte nach Köln fahren. Entonces, el pasado de dürfen, pues durfte, para sí. Y así con los otros verbos modales que deben saberse los 6, amigos. Recapitulación rápida, amigos. Cuando voy a decir algo en pasado perfecto y además voy a incluirlo con un verbo modal, el verbo modal va al final de la frase y él va en infinitivo, no en perfecto. Esa es la diferencia clave con el español, por ejemplo, o con nuestra intuición. Básicamente esa es la primera diferencia. La segunda es que el auxiliar va anclado pues a ese verbo modal, entonces siempre va a ser haben en este tipo de frases. Y la otra cosa que pueden saber es que existe una alternativa para decir las cosas en pasado 2, simplemente usando el pasado de los verbos modales, que de hecho ahí les está apareciendo. Simplemente es utilizar el pasado del verbo modal y listo. Además, recuerden que pueden usar la misma estructura si quieren decir una frase que no es estrictamente en pasado perfecto, sino por ejemplo en pluscuamperfecto o en subjuntivo 2. Entonces, él había debido trabajar o él habría debido trabajar. También se pueden decir exactamente con esta estructura, solamente que cambio el auxiliar acorde a lo que quiero decir. Ya son unos pros. Si ustedes están en este punto y han entendido todo y ya dominan esto, ustedes ya deben ser de un nivel alto, que ya pueden decir frases tan complejas como estas. Esta vez les voy a dejar un ejercicio que va todavía un paso más allá. A ver quién es el primer usuario que lo comenta correctamente y nos explica por qué. ¿Cómo creen que se diga en alemán la siguiente frase? Él debería haber nacido
hace un siglo. Él debería haber nacido hace un siglo. Si saben la respuesta, amigos, coméntenla. A ver quién es el primero que la dice bien. Esta frase tiene peculiaridades. Apóyense con lo que les dije en este video y con todo lo que han aprendido de alemán hasta ahora. A ver quién es el primero. No hagan trampa, no vayan a usar traductores. Intenten hacerlo por ustedes mismos. Ahí está, amigos. Muchas gracias por su visita. Si les ha gustado el contenido, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan y todas esas cosas que ustedes y yo ya sabemos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.